Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser un unboxing de un tester o multímetro digital, pero de rango automático, de manera que es un tester un poco más avanzado del que suelo utilizar para mostrar en los videos que yo hago normalmente. Este tester, que yo he mostrado en varias ocasiones, tiene un precio alrededor de unos $4 en este momento, pero el aparato que voy a mostrar hoy día, que viene en una pequeña caja y que es este tester, tiene un precio de entre 16 y $25. El precio depende fundamentalmente del lugar donde se compre y también del precio del transporte que cobren para hacerlo llegar al lugar donde se pida. Yo este tester lo traje de AliExpress, aunque no es algo que me hayan regalado, sino que yo lo compré porque sería mi primer tester de tipo autorrango, y quise tener una referencia. Traje el aparato y decidí estudiarlo, leer el manual con cuidado antes y em, traducir el manual que viene en inglés, traducirlo al español, y además bueno, reemplazar el manual que traía, que era este, que no llegó en malas condiciones, pero mi perro se ensañó con él y me lo dejó en una calidad que es casi imposible leerlo. Además de que la letra es demasiado pequeña, así que me vi en la obligación de bajar de internet el documento y comenzar a traducirlo para que todo el mundo lo pueda ver si lo quieren. Como en otras ocasiones, yo a pedido les puedo hacer llegar el manual en formato, en este caso de formato de Word. Yo lo hice con el Office, así que está bastante presentable, quedó en 13 hojas. Y además hice correcciones porque el manual, después de leerlo, me di cuenta de que decía cualquier cosa menos lo que realmente hacía el aparato. Tuve que confiar en los valores que hablan de los rangos que puede medir y los valores de precisión, pero algunas de las funcionalidades, por ejemplo, decían de que este tester se podía poner en rango manual, y la verdad que no es así. O sea, hacían referencia en el manual a un botón range, que acá no existe. Se puede ver que hay dos botones, uno dice hold y el otro dice sell. Vamos a ver para qué sirven. Yo me di el trabajo de buscar en internet si de esta misma marca, Aneng, que aparece aquí arriba, hay otros modelos, y efectivamente hay otros modelos. Este es el AN8002, existe un AN8001, un 8003 y un 8004. Sin embargo, este modelo es el más completo dentro de la gama de la marca. Si ustedes se fijan acá, tiene, bueno, el interruptor de apagado, después tiene para medir voltaje, milivoltaje, ohmios, tiene un beeper para medir continuidad, condensador, un símbolo de diodo para medir diodos, frecuencia, porcentaje de ciclo de trabajo, eso lo vamos a ver después, amperaje y miliamperaje, tanto de corriente continua como alterna. Además tiene para medir grados Celsius y Fahrenheit, y tiene, bueno, vamos a ver cuando uno lo enciende, en cualquier posición distinta del off, el aparato se enciende, y al encenderse pueden ver que aparecen una cantidad de símbolos detrás de la pantalla. Si ustedes detienen la filmación van a poder ver todos los indicadores que trae esta pantalla para hacer las mediciones. Pero además tiene una posición del botón hold. El botón hold es para congelar la medida que se está haciendo, y si uno lo deja, si se fijan ahí tiene como un sol, si uno lo deja presionado por más de 2 segundos se prende una retroiluminación.
que permite mejor visualización de los dígitos. Además los dígitos son grandes, se pueden ver que son 4 dígitos en comparación con el tester que yo tenía antes, que uso normalmente. Este tester amarillo solamente tiene 4 dígitos también, pero en realidad es un dígito y medio y 3 dígitos más. Entonces en el fondo este tiene un poco más de resolución. Bueno, vamos a ver todos esos términos. Además, bueno, tiene este botón amarillo. Bueno, yo lo puedo dejar aquí presionado, va a prender la luz. Tiene este botón amarillo que es para cambiar la funcionalidad. Por ejemplo, aquí está en voltaje de corriente continua, y eso lo está mostrando aquí en el borde porque dice DC, que en inglés sería Direct Current. Y lo voy a dejar que prenda, ¿no? Y la funcionalidad del botón amarillo es hacer que se produzca el cambio hacia la funcionalidad que está arriba. Por ejemplo, abajo es corriente continua, arriba sería corriente alterna. Entonces yo al apretar van a ver que cambia, y ahí dice AC, que sería voltaje corriente alterna. En los milivolts es la misma cosa. Aquí aparece el indicador milivolt. Voy a presionar, bueno, ahí se ve igual. Si yo miro acá, está indicándome corriente continua. Si yo presiono el botón, me cambia a Alternate Current, que sería corriente alterna. Ahora, en el caso de moverlo a la posición que está indicando ahora, que tiene un símbolo de ohmio, un beeper, un diodo y un condensador. Bueno, el cell permite cambiar la funcionalidad. Ahí está midiendo megohm, y si yo presiono el botón cell, me cambia a ohms, y además me cambia al beeper. Ese es un buzzer o un indicador de beep, un indicador sonoro. Si yo lo vuelvo a cambiar, me indica un diodo, y si lo vuelvo a cambiar, me indica nanofaradio ahí arriba, o sea, para indicar que puede medir condensadores. Además, yo si lo cambio acá a esa posición que dice Hertz, me puede medir frecuencia. Y si yo cambio el botón, me mide un porcentaje arriba, que es el ciclo de trabajo. Eso vamos a ver en qué consiste el ciclo de trabajo. En la posición de amperio, mide amperios de corriente continua. Ahí está indicando corriente continua, ahí está indicando amperio. Y si yo presiono el botón amarillo, me indica corriente alterna. Finalmente tengo la posición miliampere, que también me la indica aquí abajo. Ahora está midiendo miliampere de corriente continua, y si yo presiono el botón amarillo cambia a miliampere pero de corriente alterna. Y finalmente en grados Celsius, cuando no está puesta la sonda externa, indica la temperatura actual, y en este caso en grados Celsius. Si yo presiono el botón amarillo, me indica en grados Fahrenheit. O sea, ahí habrían 70 grados Fahrenheit, que equivalen a 21 grados Celsius. Bueno, los contactos de abajo son similares a los que trae el medidor amarillo. Si nosotros vemos acá, los dos aparatos, bueno, no están en la misma posición. Si yo le saco las clavijas acá, este tiene B ohmios miliampere en el medio, este tiene B ohmio, hertz, condensadores, diodo, bueno, tiene todas las funcionalidades aquí. El común lo tiene abajo este, en este otro está en la mitad, y la clavija para 10 amperios está arriba, en este caso está en esa posición. Bueno, además tengo que mostrar que acá tiene un indicador que dice 6000 conteos. Vamos a ver de qué se trata eso. Y además dice True RMS, que significa verdadero RMS, que también vamos a ver de qué se trata.
Y bueno, aquí abajo hay unos indicadores que dice 600 voltios categoría 3 y acá dice 1000 voltios categoría 2. Además dice que tiene fusibles de 600 mA máximo aquí y acá tiene fusible de 10 amperios máximo. O sea, este aparato tiene una protección por fusible. En este otro tiene un indicador de 500 voltios máximo acá y tiene en corriente alterna, dice 750 voltios alterna, 1000 voltios en corriente continua y 200 mA máximo. Bueno, además este tester tenía para medir transistores, este otro no lo tiene. Pero este en cambio sí tiene un beeper y además tiene para medir temperatura. Bueno, como dije antes, bueno, lo que viene en la caja, además del tester, vienen unas pinzas. Estas pinzas traen una tapa para que no les entre polvo. Ahí se puede ver que tienen el contacto al fondo. Y estos bordes que tienen acá se llaman de doble aislación. De manera que cuando uno pone el terminal acá, no hay forma de que uno pueda tocar la entrada de corriente. Y es una forma de seguridad que tiene. Bueno, además estas puntas, que son bastante afiladas, tienen la posibilidad de sacarle un capuchón que traen y dejarla en una forma de punta más larga. Si uno le pone el capuchón, bueno, queda apenas asomada una punta metálica, que es bastante puntiaguda. Y además estos cables tienen una certificación acá. No sé si se va a alcanzar a ver en la imagen, pero dice CE, que es una certificación eléctrica. Además tiene acá un símbolo de doble aislación, que son dos cuadrados concéntricos. Y tiene además una indicación de 10 amperios. Y además dice aquí categoría 2, 1000 voltios. Eso lo vamos a ver después también de qué se trata. Bueno, esos son los terminales. Y además aquí viene la sonda que había dicho yo. Esta es la sonda para medir temperatura. Esta tiene una termocupla en la punta y tiene terminales que se enchufan acá en el tester para poder hacer mediciones de temperatura externa. Entonces ahora, bueno, yo ya les mostré el tester en su totalidad en cuanto a los botones, enchufe, pero todavía no están explicados los rangos, que es lo que voy a hacer ahora. Además, bueno, esto tiene un sistema de entrada en modo durmiente. Después de un rato que no se está ocupando el tester, pega unos pitidos. Después vamos a ver exactamente cuánto es el tiempo por el manual. Y bueno, si uno quiere volver a ocuparlo, se aprieta cualquiera de los dos botones y va a volver a mostrar medición. Además, bueno, uno cuando lo tiene que dejar de usar se pone en la posición off y de esa forma se ahorra energía a la batería. La batería se pone atrás, aquí debajo de esta pata. La pata a mí no me gustó mucho porque en realidad cuando uno la abre queda como forzada la tapa y da la impresión como que se va a quebrar. Pero aquí debajo hay un tornillo y si uno saca el tornillo hay dos baterías de 1,5 voltios de tipo AAA, las chiquititas. Bueno, la idea es que esto se pueda poner así para apoyarlo y así puede tener una mejor visión de las lecturas. La otra cosa es que yo, por ejemplo, puedo estar midiendo y apretar el botón Hold. Al apretar el botón Hold aparece aquí arriba un indicador que dice Hold, que lo que hace es indicar que se ha congelado la medición y uno puede desconectar las puntas y ver, por ejemplo, un voltaje que midió y saber de que ese voltaje, por ejemplo, es de 30 voltios. Y cuando hay algunas veces en que es difícil tomar la lectura y además mirar
es más fácil tener tomado el botón azul y cuando uno ya logra hacer la medición apretar el botón. De esa manera uno después puede leer y saber cuál era la medición que se hizo. Bueno, creo que ya lo mencioné, este tester es marca Aneng, chino, ANENG. Yo lo he usado poco, solamente para hacer algunas pruebas de medición para ver las escalas, pero en realidad es importante saber cuánto es el máximo, porque yo aquí digo, estoy en la escala de voltios, pero no sé cuánto es el voltaje máximo que puedo medir. Y el voltaje máximo de corriente alterna y de corriente continua no es el mismo, el máximo me refiero. En cuanto a los milivoltios, lo mismo, los ohmios igual, los hertz la misma cosa, el amperaje lo mismo, el miliamperaje también, y el rango máximo de temperatura tampoco se ve aquí en la pantalla. De manera que es absolutamente necesario leerse el manual, porque uno, si sobrepasa los valores máximos del aparato, puede quemarlo. De manera que por eso es importante que el manual se lea. Ahora, como decía, el manual yo lo bajé de internet, porque el que tengo está todo destruido, está como si estuviera polillado. Este fue obra de mi perro, como dije yo. Me lo pescó el primer día que me llegó el paquete y se me cayó este aparato al piso y me lo mordió entero. Bueno, está casi legible, por lo menos hay algunas partes ilegibles. Y las otras, bueno, decidí en realidad bajar el manual en inglés y traducirlo yo de nuevo al español. Así que vamos a leer de ahí las características de este instrumento. De momento vamos a dejar de lado entonces el instrumento, lo vamos a apagar. Vamos a volver la pata a su lugar, lo voy a poner en la caja y voy a guardar los terminales todo en la caja y voy a proceder a revisar el manual para que veamos los rangos máximos que tiene este aparato. Bueno, además quiero hablar algo sobre los multímetros digitales. ¿Qué es lo que es un multímetro digital? Bueno, ya hemos visto algunos que yo tengo y para que no sea tan latosa la explicación voy a tratar de ir mostrando esto acá en el tester. Un multímetro digital simplemente es un medidor electrónico que sirve para hacer medidas eléctricas, pero puede tener además numerosas funciones adicionales y como mínimo debe ser capaz de medir voltios, ohmios y amperios. Ahora, ¿cómo podemos elegir un multímetro digital cuando lo queremos comprar? Porque esa es una cosa, si uno mira en las tiendas de electrónica, ya de tiendas online, digamos, uno puede encontrar cientos de modelos diferentes. Yo diría que hay dos categorías de usuarios para los multímetros digitales, que serían el primero, los orientados a instalaciones eléctricas de alta, media y baja potencia, y los que son orientados a la electrónica, que son los que nos interesan a nosotros. Ahora, obviamente, el que está orientado a la electrónica tiene más escalas distintas para medir distintas cosas como este. Los que están orientados a instalaciones eléctricas estarán más orientados a medir corrientes altas como amperaje o voltajes altos y están más limitados para el uso de electrónica. La otra cosa es que para seleccionar un multímetro digital para un trabajo hay que obtener o observar los siguientes puntos. Por ejemplo, hay que ver las especificaciones básicas, las características que tiene, las funciones, el valor general que representa el diseño del aparato, además de la calidad, la fiabilidad especialmente en condiciones adversas, por ejemplo, protección contra choque eléctrico a la persona que lo manipula, protección al instrumento en mediciones normales, o cuando el usuario se equivoca al manipularlo. Por ejemplo, uno puede que se equivoca al poner las puntas, lo ponga en miliamperios y lo enchufe la corriente. Normalmente eso en un tester que no tenga protección lo va a destruir de inmediato. Pero estos testers más modernos tienen ciertas protecciones, de manera de que ya no es tan fácil echar a perder un tester.
A lo mejor los más baratos sí, pero los que tienen ya un precio mayor tienen ciertas protecciones. Lo más probable es que este tenga unas pocas protecciones y no las máximas. De hecho, estamos hablando, como yo mencioné en otra oportunidad, hay unos testers de marca Fluke, que son como el Mercedes-Benz de los testers. Y un tester Fluke vale alrededor de, bueno, de $200 hacia arriba. Puede costar 200, 400, $600 fácilmente un tester Fluke. Pero están hechos de forma que pueden soportar no solo un golpe eléctrico, sino que incluso caídas. E incluso los pueden pisar y no les pasa nada. Bueno, es obvio que cuando uno está empezando, uno no tiene mucho dinero para comprar un tester de mucha calidad. Y además esos testers son de una calidad de laboratorio, de manera que a uno le va a importar lo mismo casi que uno pueda medir 220 voltios en la línea o 220.0001 voltios. Porque la verdad es que la línea varía mucho durante el día. Al menos en Chile, durante el día el voltaje puede bajar a 180 voltios y en la noche el voltaje puede llegar a 240. Eso depende del consumo en el lugar donde uno está. Si por ejemplo en una zona industrial, probablemente van a haber más fluctuaciones de voltaje que en una zona domiciliaria. Bueno, además debería seleccionarse el aparato de acuerdo a las normas de seguridad más estrictas y actuales. Porque bueno, a medida que van mejorando la calidad de los aparatos, también se está exigiendo que los aparatos sean más protegidos para no producir choque eléctrico. Por lo mismo que antes las puntas eran de este tipo, estaban un poco expuestas, y ahora las puntas de conexión tienen terminales que son más seguros porque simplemente entra todo este plástico dentro del enchufe y no hay contacto, ni siquiera se ve el contacto en el fondo. De manera que es mucho más difícil electrocutarse o pasar a tocar un cable con electricidad cuando uno está haciendo una medición. Bueno, espero no latearlos mucho, pero en realidad yo lo que quiero hacer es darles un barniz sobre cómo elegir un tester y cómo interpretar los datos que vienen en el manual. Porque si bien es cierto, la gente usualmente no lee los manuales. En este caso, como dije, como esto no está marcado en ninguna parte cuáles son los rangos máximos, si uno no tiene el manual, prácticamente el tester lo va a operar a ciegas. No va a saber en qué momento lo puede dañar. Bueno, como último punto, un equipo de buena precisión y calidad va a permitir hacer un trabajo en forma más fácil y segura. Bueno, ahora vamos a ver algunos conceptos que pueden verse en las características descritas en los manuales de los testers digitales, o DMM también los llaman, que sería en inglés Digital Multimeter, y de equipos que son más sofisticados. Este ya diría que es un equipo más sofisticado porque trae un manual bastante completo en cuanto a las características técnicas. Por ejemplo, un dato que van a ver en el manual es lo que se llama resolución. ¿Qué es la resolución? La resolución hace referencia a la precisión con que un aparato de medición realiza la medición. Y esto permite determinar si es posible observar cambios leves en una señal. Para ilustrar esto, por ejemplo, podríamos decir que en un multímetro digital que está en el rango de 6 voltios y tiene una resolución de 1 milivolt, podría observarse un cambio de 1 milivoltio al leer 1 voltio. Eso significa que es capaz de leer una milésima de voltio de precisión, o de resolución en este caso. Otro ejemplo, si necesitamos leer, por ejemplo, en un termómetro, y la precisión o la resolución que necesitamos es una décima de grado, entonces, por ejemplo, para medir 36.1 grados Celsius, necesitaría un termómetro con una resolución de un décimo de grado. Ahora, en este caso, este aparato tiene una resolución de, me parece que es 1 grado. Lo vamos a ver en el detalle del manual, pero me da la impresión que es 1 grado Celsius. Efectivamente, aquí está marcando 22 grados. No hay posibilidad de que marque 22.1 o 22.6.
Simplemente esto tiene una resolución de 1 grado Celsius. Ahí podemos ver de qué se trata la resolución. Bueno, otra cosa, el término dígito y recuentos o conteos, como aparece aquí abajo, dice 6000 conteos, se usa para denotar la resolución de un aparato de multitester. Por eso los multitesters se describen por el número de cuentas o dígitos que se muestran. Mientras más conteos tengan, más precisos son, porque lo que hacen en definitiva es leer 6000 veces por segundo lo que está midiendo para dar un valor más preciso. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Un multímetro de 3,5 dígitos puede mostrar 3 dígitos completos. En este caso, el aparato es capaz de mostrar 4 dígitos. Este otro, el antiguo que tengo yo, es capaz de mostrar 3 o 4 dependiendo de la posición donde se encuentre. Ahora aquí vamos a ver en alguna posición donde marque. Bueno, por lo general son 3, y ahí podemos ver de que este ya muestra 4 dígitos, este muestra solamente 3. Por lo tanto ahí podemos ver una ventaja ya en este tester. A ver que no brille. Bueno, el multímetro de 3 dígitos y medio puede mostrar 3 dígitos completos que van del 0 al 9, en este caso son 4, y un medio dígito que corresponde a un dígito 1 que se deja sin valor. Este tipo de multímetros muestra hasta 1999 cuentas, que sería acá un 1 con 3 dígitos, pero este no es el caso porque este es capaz de mostrar todos los números, de manera que este efectivamente tiene 4 dígitos. Y eso significa que, por ejemplo, este podría mostrar una medición bastante más precisa que el amarillo. Y eso sería entonces 19.999 cuentas de resolución. En el caso entonces del multímetro que les estoy mostrando, se trata de 4 dígitos con una resolución de 6000 conteos, como les acabo de decir. Además hay otro término que es la precisión. La precisión corresponde a un concepto que indica el máximo error permisible. O sea, indica qué tan próximo a la medición real de la señal se está midiendo. La precisión de un multímetro se expresa como un porcentaje de la lectura. Por ejemplo, si la precisión es de un 1%, midiendo 100 voltios, el valor real de la medición podría estar comprendido entre 99 voltios, que sería un 1%, más o menos. Por lo tanto, si está midiendo 100 voltios, podría estar marcando 99 o 101 voltios. Y eso se pondría como 100 voltios más o menos 1%. Pero también se pueden especificar rangos de dígitos añadidos a la especificación de la precisión básica, que es lo que vamos a ver en el manual de este aparato. Y estos indican cuántas cuentas puede variar un dígito en la parte de más a la derecha de la pantalla, o sea, de más acá. En el ejemplo anterior, la precisión podría expresarse, por ejemplo, como más o menos 1% más un 2, lo que indica que en la medida de 100 voltios, la tensión podría estar comprendida entre 99 más 2 dígitos o menos 2 dígitos. En ese caso, el último número podría variar y hacer que el valor cambiara a 98.8 o 101.2. Bueno, eso a lo mejor no es tan evidente, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, cuando se realizan reparaciones, lo primero que debe probarse es el correcto suministro de tensión o voltaje. Si no hay tensión o voltaje, o la tensión es mayor o menor de la esperada, el origen del valor de la tensión es lo primero que debe solucionarse antes de continuar con una reparación.
La causa puede ser un enchufe que esté dañado, un fusible quemado, un cable cortado, un transformador quemado. Bueno, cualquiera de esas cosas puede suceder para que el aparato no esté mostrando un voltaje adecuado. Ahora, lo otro que yo les mostré hace un rato atrás es que esto tiene una lectura por acá que dice True RMS. Aquí abajo tiene en amarillo marcado True RMS. Ahí se alcanza a ver.